Estimados colegas, bienvenidos a la reunión de ISOP 2023. Estamos muy contentos de verles presencialmente queremos decir, tras la última edición de ISOP en 2019. Vamos a abrir la sesión de la tarde con mi querido amigo Olivier Dupierret. Tenemos a tres ponentes. Una presentará virtualmente desde Australia. Ahora el doctor Olivier Dupierret nos va a presentar a la primera ponente. Muchas gracias. Qué bien estar aquí con todos y ver a todo el mundo en 3D. Gracias. ¿Aquí mejor? Bueno, pues voy a hablar más bajo porque si no, no van a tener problemas de audición. Decía que estoy muy contento de ver a todo el mundo y podemos abrazarnos, besarnos o no en persona, y vamos a abordar un tema muy serio y grave. Incluso 3 años, a pesar de 3 años de formación en comunicación online, hay algún problemilla técnico con esto, pero vamos a darle la palabra a Shanti Raman, que va a presentar desde Internet. Lleva Shanti mucho tiempo activa e hiperactiva. Shanti, no sé si lo ve, pero aquí le están saludando. Decía que es muy activa en muchos campos, vive y trabaja en Sydney, es médico, se dedica a tantas cosas que no las puedo relatar todas, pero es la editora en jefe de la revista médica del ramo. Shanti. Hola, ¿me oyen ustedes bien?, pregunta la ponente. ¿Con claridad? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues estoy contentísima de estar aquí con ustedes. Me temo que hay algún que otro problemilla técnico y me estoy oyendo a mí misma como un eco. Así que si me despisto un poco me van a disculpar. Vamos a hablar de algo muy importante y que mis queridos colegas de ISOP se lo están tomando muy en serio y me gustaría poder trabajar en esto conjuntamente todos. Vamos a hablar sobre los niños de la calle y los niños que trabajan, cómo optimizar su bienestar y sus derechos. ¿Por qué tratar de estos niños de la calle y niños que trabajan? Porque son dos temas individualmente ya muy vastos. Hay diversos motivos. Uno, la escala del problema, ya sea de niños de la calle, niños y jóvenes en la calle, y luego los niños que trabajan también son numerosísimos y hay unos denominadores comunes. Es una violación de derechos humanos y un problema de salud pública de una naturaleza muy grave. Luego, otro motivo es que son poblaciones ocultas y no está claro cuántas personas son. Ya hablemos de labor infantil en países desarrollados u occidentales, no sabríamos cuántos son. Lo mismo sucede con los niños de la calle y es difícil saber exactamente de cuántas personas estamos hablando. Sucede en países de ingresos o renta alta y baja, pero la carga es mayor en la mayoría del mundo y la familia es un factor principal y a menudo el problema reside en sus familias. Acaban en la calle, a veces con sus familias, y
trabajan en ocasiones para poder dar sustento a la familia, de manera que los familiares forman parte de la cuestión. Y luego debemos prestar atención a esta cuestión porque es una violación de los derechos humanos, porque un derecho es la educación, una alteración en el proceso educativo se produce en ambos grupos de niños a los que nos estamos refiriendo. Podemos articular la acción alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible y son varios los ODS que se refieren precisamente a esta población. Por ejemplo, el ODS 16, luego el objetivo 5, el 8 y el 4, que tiene que ver con la educación de calidad. Son, por tanto, objetivos que hacen referencia a el tema que nos ocupa ahora. Y creo que tenemos suerte en el sentido de que nos sirven de directriz para avanzar. Bien, aquí vemos la escala del problema, la envergadura. Son niños que viven en la calle. Por supuesto, son cifras en las que realmente no contamos con toda la información adecuada. Hay muchos niños en la calle en la India y la calidad y cantidad de los datos son muy pobres, pero no podemos ignorarlos, ¿verdad? Porque están muy presentes, muy visibles. El hecho de que no sepamos cuántos niños viven en la calle ya en sí representa un problema. Vemos el mapa mundi y vemos que hay varios cientos de miles en Bangladesh. ¿Cuántos habrá en la India? ¿No? Entre 400 y 680.000. Sabemos que el problema tiene unas dimensiones descomunales. En cuanto al trabajo infantil, el problema es incluso mayor, en el sentido que este trabajo priva a los niños de su dignidad, es dañino física, mental y en términos de desarrollo, les priva de su, digamos, niñez. Estamos hablando de 160 millones de niños que trabajan muchas veces de tiempo completo y hay tráfico de niños, trata de blancas. El 50% de las víctimas son niños. Por lo tanto, esta trata significa, en el sentido laboral, trabajo doméstico, explotación sexual, también matrimonios, adopción ilícita, en el deporte, pidiendo en la calle, con la mendicidad. Y cuando atendemos a las estimaciones, los cálculos del trabajo infantil, vemos que el problema es persistente. Ha habido un enorme avance en términos de trabajo infantil, pero se ha estancado desde 2016. Y desde la pandemia ha habido un resurgimiento, sobre todo en regiones rurales. Se habla mucho de cuestiones urbanas, pero vamos a pensar también en el problema del trabajo infantil en las zonas urbanas. Aquí tenemos el panorama del trabajo infantil en India. No puedes ignorar a los niños que trabajan en India, están en las calles, están en sus casas, están en los restaurantes a los que vas, trabajan en entornos peligrosos y a la vista de todos, aunque mucho de este trabajo infantil también está escondido. Hacen trabajo manual, incluso en la industria de las cerillas, en la industria de las alfombras. Es un problema enorme que está omnipresente. La mayoría de los niños que trabajan lo hacen con sus familias o son trabajos propiedad de sus familias. Nos preocupan los niños de la calle y los niños que trabajan, porque cuando
hicimos un estudio sobre la violencia contra los niños. Una cosa que no definimos lo suficiente fue el trabajo infantil. Y hemos añadido ahora toda la cuestión de los niños de la calle. Y sabemos que estos grupos de niños se encuentran en un riesgo enorme de violencia, de sufrir violencia. Y conocemos las consecuencias de la violencia contra los niños. Esto es un estudio que se hizo originalmente en Estados Unidos y desde el siglo pasado, cuando surgió un estudio sobre el trabajo infantil, hay mucho trabajo que se ha realizado para establecer cuál es la carga de las adversidades a edad temprana en los países de ingresos bajos y medios. Nosotros ya sabemos que el trauma y la violencia contra los niños de edades tempranas es un problema muy grave que tiene consecuencias de largo plazo intergeneracionales. Cuando miramos el espectro de el abanico de la violencia contra los niños, documentamos que esta violencia afecta múltiples dominios, múltiples ámbitos. Las enfermedades no contagiosas, que son las más frecuentes de todas, como ya saben. También hay problemas de maternidad infantil, hay problemas de heridas, de salud mental. Es una preocupación muy, muy grande. Si miremos la exposición a la violencia a través de las etapas de la infancia, podemos ver en la edad prenatal, primera infancia, segunda infancia, preadolescencia, adolescencia, y en todas estas fases vemos que los niños de la calle y los niños que trabajan se encuentran en enorme riesgo desde el embarazo en adelante. Si miras una familia que vive en las calles, y yo las he visto, y muchas personas que han viajado por el sur de Asia, ves a familias viviendo en la calle, ves las amenazas que hay, el crimen, la violencia que puede sufrir esta población. Si miramos lo que sabemos del estado de salud de los niños de la calle, ha habido varios estudios publicados sobre la salud de los niños que trabajan y los niños de la calle. Este estudio es un examen sistemático de la revista sobre salud adolescente. Hay estudios de América Latina, África, Asia y Europa, pero cuando miras la mayor cantidad de niños trabajadores que viven en Asia, vemos que no hay suficientes estudios que vengan de Asia. Los niños están muy visibles, hay muchos factores estructurales como la familia, el conflicto, la violencia, problemas de nutrición y de crecimiento, enfermedades contagiosas, heridas, la violencia, problemas de salud mental, uso de sustancias, drogodependencia, y también un acceso limitado a la atención sanitaria. Aquí tenemos una muestra de la investigación. No se ha escrito mucho sobre esta población. Si miras la situación de la salud de los niños que trabajan, esto es un estudio sistemático de 2018. Se han publicado 78 artículos, sobre todo realizados en Asia y Sudamérica. Una quinta parte de los estudios son de India. Se ha tratado temas de ámbito nutricional, de las heridas y de las exposiciones dañinas. No son muchos temas centrados en los niños de la calle, pero hay ámbitos transversales. Aquí tenemos otro estudio sistemático que se centra en países de ingresos medianos y bajos. Hablan de temas de crecimiento y nutrición, enfermedades contagiosas, algunos desórdenes
algunos trastornos y problemas mentales, de salud mental. Y luego este estudio trata sobre niños huérfanos y abandonados. Muchos de ellos realizan trabajo, por eso he incluido este estudio. Alrededor del 20% de la muestra trabajan 28 horas o más. El trabajo infantil es un problema muy importante en este grupo de niños huérfanos o abandonados. Una directriz que tenemos sobre la situación de los niños de la calle está en el comentario general número 21, que promueve un enfoque basado en los derechos infantiles, insta a las partes a mirar exámenes de la legislación y la política, también a analizar el papel de los estados y sus responsabilidades, habla de la complejidad, las desigualdades estructurales, la violencia familiar, también habla de sistemas de protección. El comentario 21 vino en 2017 y no ha habido muchos avances en ninguno de los ámbitos, en ninguno de los países que han firmado esta Convención de los Derechos del Niño para responder a la situación de los niños de la calle. ¿Qué vamos a hacer? Aquí estamos para hablar de ello. Lo que a ISOP le gustaría es que reconociéramos que los niños que trabajan y de la calle son una población muy vulnerable, que tiene muchas necesidades educativas y de bienestar. Nos centramos en este grupo porque cuando hicimos nuestro estudio sobre la violencia contra los niños, reconocimos que este era un grupo oculto, pero al mismo tiempo, en otros contextos, un grupo muy visible. Necesitamos reunirnos para promover prácticas proactivas para promover la protección, la educación y la salud de estos grupos. Tenemos que mirar, fijarnos en ellos en nuestras zonas. ¿Por qué los encontrarás? Podemos mirar estudios innovadores sobre salud, pero sobre todo tenemos que mirar intervenciones que funcionan. Y tenemos que encontrar formas de dar la voz, dar la palabra a los niños, escuchar a los niños que trabajan y los niños de la calle. Y tenemos que colaborar con esfuerzos de promoción para acabar con el trabajo infantil y la explotación. Hemos asumido este desafío y hemos hecho una declaración para optimizar la salud, el bienestar y los derechos de los niños de la calle y trabajadores. Y eso lo hemos presentado en la conferencia de la IPA este año en India. Lo que dijimos es que pedimos una acción urgente para los niños trabajadores y de la calle y sus familias para mejorar las condiciones de los niños trabajadores y de la calle y sus familias, para asegurarnos de que los niños y sus familias no tengan que ir a las calles para sobrevivir. Hay una preocupación de que no estamos diciendo que está bien que los niños vivan en la calle o que está bien que los niños trabajen en ocupaciones peligrosas mientras tengamos ayudas y educación. No, estamos apoyando de forma muy firme el hecho de que las calles no son un sitio seguro para los niños y no queremos que los niños vivan y trabajan en las calles. Sin embargo, la realidad es que hay miles de niños que viven y sobreviven en las calles, así que tenemos que reconocer esta situación. Hemos hecho varias declaraciones, no voy a entrar en cada una de ellas. Eso está publicado en nuestra página web. Hacemos un llamamiento a los organismos globales, incluido la UNICEF, la OMS y la OIT, para involucrar a distintos profesionales como socios clave para hacer cumplir los derechos de los niños, incluyendo los niños de la calle y trabajadores. Lo que queremos dejar claro es que los organismos globales que trabajan con estas poblaciones muy pocas veces piensan que tenemos un papel que desempeñar. Queremos decirles que
Los profesionales de la salud de los niños tienen un papel clave a la hora de responder a las violaciones de los derechos de estos niños y a la hora de responder a las necesidades sanitarias de estos niños. Hemos creado un grupo de trabajo para respuesta en el ámbito de los derechos infantiles y hemos hecho bastantes avances. Hemos hecho, en primer lugar, una declaración, como ya saben, y luego se presentó un número especial de abuso infantil y abandono infantil. Hemos presentado una colección especial sobre la salud y el bienestar y los derechos de los niños y los trabajadores infantiles. Y en este ámbito, todo el trabajo que hacemos en el grupo de trabajo, con suerte, esperamos que encuentre evidencia documental. Estamos haciendo 2 exámenes bastante ambiciosos para abordar la salud y los derechos de los niños de la calle y los niños que trabajan. Estamos analizando cuáles son las barreras para que tengan acceso a sus derechos y para reparar las violaciones de los derechos de los niños de la calle y trabajadores y qué intervenciones optimizan su salud y sus derechos. Este estudio está realizándose actualmente, está en curso y para culminar nuestro trabajo nos gustaría establecer una declaración de posición ambiciosa y acompañarla con formación sobre el enfoque basado en los derechos de los niños para mejorar el bienestar de los niños de la calle y los niños trabajadores. Así que, bueno, voy a terminar aquí mi presentación. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias. Para que no se preocupen, hay gente que se va de la sala y no tiene nada que ver con el tema. Hay otra reunión que se celebra en otro edificio y por eso se va alguna gente. Una reunión de la Sociedad Española de Pediatría Social. Voy a dar la palabra al público para cualquier pregunta que tengan o cualquier comentario. Iré con mi micrófono, con el micrófono. No, yo puedo ir, no se preocupe. Está bien, es sano, así hago ejercicio. Ha sido una gran presentación. Muchas gracias por el trabajo excelente que están haciendo. Me interesaría oír a mis compañeros de esta sala de países de altos ingresos, altos recursos, si perciben que hay problemas relativos a los niños que trabajan en sus propios países. Nosotros tenemos temas muy graves en Estados Unidos. Los que vienen de estos países de altos ingresos piensan que esto es algo que sucede en el sur. Pero me gustaría escuchar a otros profesionales, escuchar sus perspectivas sobre qué problemas tienen en sus países en relación con los niños que trabajan. ¿Me oye? Muy bien. Mi pregunta tiene que ver con algo que sucede en los países de América Latina, que los niños de la calle están empezando a ser parte del paisaje habitual. Y creo que para mí y para la sociedad no solo es una lástima, no solo es una vergüenza, es ofensivo, es algo que no puede suceder. Mi pregunta, por lo tanto, es ¿qué podemos hacer para crear mayor conciencia, para sensibilizar, para romper este círculo vicioso en términos de aceptar esta estrategia? Es un gran problema lo que ha mencionado. Creo que comenta que es algo que se ha normalizado tanto que son invisibles. Y eso es un problema enorme.
Esto es algo muy habitual también en la India, tan habitual que incluso hacemos la vista gorda. Recientemente he visto a personas que han estado publicando imágenes en las redes sociales, imágenes de niños que hacen acrobacias y se pintan la cara de color azul, simulando ser pequeños dioses. Son monísimos, ya lo sé, pero se han normalizado y es algo que es tan evidente. Pero las personas les ha dejado de importar, ya no consideran que eso sea un gran problema. Así que, ¿cómo podemos hacer que esto se vea como un problema? La única forma como podemos luchar contra esto es alzar la voz, hacer declaraciones, escribir al respecto. Tenemos que utilizar los foros que tenemos en el mundo académico para sensibilizar sobre este problema, para que todo el mundo le preste atención. No sé qué más podemos decir, porque los estados han firmado convenios, convenciones y dicen que tienen políticas de protección de la infancia. También cumplen con normas de la OIT, pero en la práctica nada de eso se está implementando ni se está cumpliendo. En lugares como la India, cuando hablas con niños en la calle o niños que trabajan y les preguntas por qué no están en la escuela, tienen muchas respuestas preparadas. Es una situación complicada porque hay violaciones de los derechos. Si los niños tienen hambre y no pueden alimentarse o alimentar a sus familias, así que muchos niños hacen trabajo en las calles o trabajan en cualquier otra ocupación porque su familia les pide que lo hagan o la familia forma parte del tema. Así que es una cuestión problemática que depende del contexto mucho. Si no analizamos los motores, las causas de todo esto, que son en gran medida la pobreza, la violencia familiar, el hecho de que el Estado no haga lo suficiente para apoyar a las familias y para erradicar la pobreza, a menos que tengamos en cuenta esos factores, no vamos a solucionar el problema. Así que considero que como grupo tenemos que seguir intentando que esta cuestión esté viva, no perderla de vista, porque incluso nuestros organismos globales como UNICEF no quieren centrarse más en esta población, porque todo lo que pueden decir es vamos a fortalecer los sistemas de protección social, vamos a fortalecer la legislación en todas las jurisdicciones, porque aparte de eso, todo lo demás es muy difícil de hacer. Mucha gente, organismos, abandonan la lucha porque encuentran que es muy difícil, pero yo creo que tenemos que abordarlo porque es muy difícil. Tenemos que hacer que esto sea un problema, decir que no es aceptable que los niños estén en la calle, no es aceptable que los niños no sigan una educación, no es correcto que los niños trabajen en ocupaciones peligrosas o no peligrosas. No deberían trabajar cuando tienen menos de 14 horas y no deberían trabajar unos horarios demasiado prolongados. Así que simplemente tenemos que mantener este problema vivo y asegurarnos de que hacemos que se avergüencen los gobiernos y cualquier persona que conocemos para que se sensibilicen sobre este problema. Muchas gracias, Shanti, por reforzar la promoción que podemos llevar a cabo. ¿Tenemos otra pregunta, por favor? Soy Chivilara, de España. Intentaré responder esta pregunta sobre la situación en distintos países. Voy a intentar comentar la situación en España respecto a los niños que trabajan. Yo creo que ya no es un gran problema. No creo que es porque tenemos una sociedad que se ocupa mejor de nuestros niños.
y preserva sus derechos, sino que creo que tres cosas han hecho que no haya niños que trabajan: el desempleo, la inmigración y los sindicatos. Estos son cosas que han hecho que no haya trabajo infantil. Y luego está la educación obligatoria hasta los 16 años. Y esto no está hecho para que los niños tengan mejor educación, sino para que no estén en las calles. Al final, veo a niños que trabajan como... Yo no veo el trabajo infantil como un problema realmente grave en este país. Hi Shanti, I think I'm in the camera, at least I was told this spot here. Mi pregunta es la siguiente. Motivada por una presentación anterior, no sé si han podido verla, la presentación de María Lucía sobre el castigo físico y el enfoque, el acercamiento que hay en Colombia sobre cómo gestionarla. Hasta cierto punto, el castigo físico en muchos países, no solo en Colombia, es parte de la creencia cultural que es la forma correcta de educar y disciplinar a los niños. Así que el enfoque era evitar un enfoque punitivo y tener una ley muy reciente que proporcione apoyo a los padres para que disciplinen a sus hijos de forma diferente. No sé hasta qué punto el hecho de que los niños estén en la fuerza de trabajo y sostengan a una familia forma parte de la cultura de algunos países. Los padres también trabajaron cuando eran niños en sus familias. Esto es algo que requiere también un enfoque. Sí, hay un problema. La traducción se está oyendo por los altavoces. Hola, podemos ir. Ahora ya, parece que la traducción va por donde tiene que ir. No sé si lo he podido escuchar todo, pero creo que estaba diciendo que si se da apoyo a las familias, quizás eso mejoraría las cosas. Bueno, pues creo que un problema es que hay familias que sobreviven gracias al trabajo infantil de sus hijos y muchos niños se sienten responsables del bienestar de sus familias. Por lo tanto, se trata de un asunto muy peliagudo y hay muchas personas que consideran que el trabajo no solamente ofrece valor, sino que mejora el sentimiento de, digamos, de sentirse realizados, ¿no? Y hay ONGs que apoyan el trabajo infantil, pero a la vez les ayudan con acceso a la enseñanza y también a la sanidad. Son, por tanto, distintos enfoques, distintas intervenciones para los niños que trabajan. Existen agencias como UNICEF o la Organización Internacional del Trabajo que consideran que hay que eliminar el trabajo infantil de raíz y no puede ser que los niños menores de 14, desde luego menores de 12, trabajen. Me parece algo complejo y en nuestra colección especial queremos explorar las complejidades, así como todos esos detalles para enfocar este problema de los niños que trabajan y los niños de la calle. Bien, siento igual no he contestado adecuadamente porque es que no he oído bien la pregunta, dice Shanti. No, gracias Shanti, muchísimas gracias por su contribución. Como de costumbre está intentando buscar avenidas para ayudar a niños en estas situaciones, ¿no? Qué difícil, qué derecho ha de predominar
Yo quería pasar a Tony. No sé si puede esperar la pregunta o no. ¿Seguirá usted aquí? Bueno, pues Nick tiene una pregunta. Vamos a escuchar. Hola, Shanti. Maravilloso verte como de costumbre. Y Jeff ya ha mencionado esta cuestión de los niños que trabajan en países de renta alta o de ingresos elevados. Y no sé si nos puede decir si es un problema grave en Gran Bretaña, pero no sé si como consumidores estamos contribuyendo al comprar ropa barata a menudo, entre otros productos. Me gustaría saber lo que opina usted. Estoy de acuerdo. Creo que podemos hacer mucho para concienciar y sensibilizar como consumidores. Desde luego, podemos esforzarnos por no consumir productos fabricados por niños y menos por niños en sectores peligrosos. Hay alfombras, hay cerillas, ropa, también productos pirotécnicos. Sí, podemos hacer. En la vida real, yo he visto en primera persona cómo hay empresas que emplean a niños y lo ocultan y hacen todo lo que tienen que hacer en otros aspectos. Y es un problema que es difícil conseguir que un gobierno, una entidad diga esto se ha hecho sin trabajo infantil, pero necesitamos que observadores de derechos humanos estén vigilantes para saber si eso es realmente así. Como consumidores, por tanto, podemos hacer cosas, pero desde un punto de vista de países de renta alta, habría que ver qué sucede con los niños ahí, porque hay violaciones de los derechos humanos en ese sentido en los Estados Unidos, en Europa, en muchos países. Hay niños que trabajan largas horas por menos del salario mínimo, y lo que podemos hacer en los países de renta alta es arrojar luz sobre el problema y denunciar que existe en todas partes y, por tanto, hemos de prestar atención. Es un problema aún mayor, si cabe, en el resto del mundo, que es mayoritario. Muchas gracias, Shanti. Me temo que tenemos que continuar. Muchas gracias, querida Shanti Raman. A continuación, vamos a pasar la palabra a Tony Waterstone. Estoy muy orgullosa de poder presentar al doctor Tony Waterstone. Fue mi primer moderador de la primera vez que fui a mi congreso ISOP. Yo era ponente y él era moderador. De esto hace tiempo. Y él es pediatra en el Reino Unido. Estuvo en la Universidad de Newcastle y trabajó durante 10 años en África, en Zimbabue, en Zambia, y durante 7 años estuvo trabajando en Palestina en salud, y ha estado trabajando durante un año
para la promoción de la lactancia en la OMS. Y escribe el boletín electrónico mensualmente. Muchísimas gracias. Qué gusto estar aquí contigo presencialmente y quisiera agradecer enormemente a los organizadores en un sitio fantástico. Si bien es cierto que estas escaleras dan una sensación de poder, pero el poder está ahí abajo, no aquí arriba, y esto no es una metáfora. Me gustaría hablarles de una campaña más sencilla que otras y quizás saben ustedes que me encanta embarcarme en muchas campañas y me dedico a luchar contra el cambio climático, a lanzar campañas sobre la situación entre Israel y Palestina. Y uno podría decir que la capacidad de cambio de una persona, un grupo pequeño, es cero si uno está en el Reino Unido. Pero bueno, yo estoy aquí para decirles ante todo que cada persona puede lograr el cambio. Y aunque ustedes contribuyan de manera moderada y localmente, como poco les hará sentir más satisfechos. Y cuando ven aquí la palabra calle, me refiero a niños en la calle, que juegan en la calle, sobre todo en países de renta alta. Y cuando utilice la palabra tráfico, no me refiero al tráfico como la trata de blancas, sino a este tráfico que ocupa nuestras calles. Y hablamos de también los distintos drivers, como las fuerzas impulsoras, pero driver también en el sentido de conducir, porque los niños a veces van a la escuela en el coche. Bien, el contexto es lo que sufren los niños en la vida moderna. Falta de lugares para jugar y los coches como origen de muertes. Volvemos a la otra diapositiva. Esto es algo que todos conocemos. Es importante el juego. A los niños les gusta, se lo pasan bien, pero aprenden y forma parte de su desarrollo, de su formación. Y luego los accidentes de niños peatones son la primera causa de muerte en niños de más de 8 años en los países de renta alta. Y luego la falta de lugares para jugar seguros, sobre todo en las zonas más desfavorecidas de las urbes, son un problema. Y luego tendríamos que pensar si habría que conseguir más espacios también en calles para que estén cerradas al tráfico y así puedan jugar los niños. A ver si la diapositiva... Esta es la buena. Ponlas todas de golpe y así las veo. Qué bien que lo estés manejando tú y no yo. Arriba a la izquierda vemos a niños haciendo lo que a todos nos gustaría, ¿no? Si uno tiene suerte de vivir cerca de un parque. Y a la derecha es lo que teníamos antes, ¿no? Todos chicos en este caso, pero a los niños les encanta jugar en la calle siempre que sea posible. Luego vemos unos niños que se están arriesgando jugando en una calle con tráfico y abajo a la izquierda vemos una calle y ¿alguna vez a alguien se le ocurriría llevar a los niños a jugar ahí? Me pregunto, ¿aquí hay problemas de tráfico? Y a todos os pregunto, ¿hay problemas de tráfico en vuestras calles?
En vuestros barrios, vosotros, si tenéis hijos, ¿les dejaríais que jueguen en la calle, debajo de casa? Vaya, qué bien. Bueno, pues, con micrófono, por favor, para poder interpretarles. Ya pensé que tendría algunas respuestas positivas de los españoles, porque es que he visto unos ejemplos fantásticos de calles peatonalizadas, pero supongo que no es así en todas partes. No podemos escuchar desde la cabina sin micrófono, nos van a disculpar. Aparentemente el PowerPoint se resiste. Pues creo que la siguiente diapositiva eran estadísticas sobre la falta de lugares seguros para jugar en la mayoría de las ciudades. Esto es más habitual en unas zonas que en otras. En las zonas más pudientes, pues tienen más sitio los niños para jugar con seguridad. Y luego tenemos datos con la tasa de accidentes mortales. Pues esto era lo que he dicho antes. Vamos a dejarlo en esta otra diapositiva. Esto viene de The Lancet. A la izquierda vemos las causas de muerte en 1990 y luego en las causas principales de muerte en 2016. Y en ambos casos, la causa principal eran accidentes de tráfico, la causa principal de muerte. Las cifras van disminuyendo, pero sigue siendo el atropello mortal la causa principal de muerte. Y aquí vemos que tenemos que atender a las ventajas de que los niños puedan jugar en espacios seguros fuera. Sabemos que hay una epidemia a tenor de las tasas de obesidad. Entonces, cuanto más ejercicio se pueda hacer, pues mejor. Y si encima pueden ir los niños andando al cole, pues mejor. También se desarrolla la autonomía, ¿no? Si uno puede ir andando a la escuela, pues hay una especie de temor a que los niños sean independientes y que no se les deja hacer a los chavales nada. Poder estar fuera en lugares seguros permiten hacer amistad, mejora la agilidad, pero hay problemas también. Contaminación en el aire. En Newcastle sabemos que los niveles de contaminación atmosférica en algunos colegios está muy por encima de los niveles aceptables según la Organización Mundial de la Salud. Aumentan los casos de asma y también las muertes. Luego hay lesiones causadas por los vehículos y esto hace que muchos padres no quieran que los niños salgan de casa en la medida de lo posible. Esto es un libro que recomiendo, de donde se desprenden todos estos conceptos, que se llama Movement, en español movimiento, escrito por alguien de los Países Bajos. Que levante la mano quien sea de los Países Bajos. No hay ningún holandés. Es que los Países Bajos son famosos porque que los niños van en bici mucho. Y esta persona estudia cómo en los últimos 30 años el tráfico, lejos de considerarse un problema, se entiende como una solución. Con lo cual, buena parte de lo que se ha hecho, aparte de que hubiese más carril bici, se ha hecho porque los coches vayan más deprisa, no que vayan más despacio, ni separar las zonas por las que pasan los coches de donde no, para que los niños tengan un sitio seguro para jugar, con lo cual nos lo están explicando desde la perspectiva neerlandesa, y aquí sabemos que se está empezando a dar más prioridad a la velocidad en el movimiento en vehículos, ¿no? Y bueno, pues
Aquí vemos una calle cortada para uso recreativo, ¿no? Momentáneamente, temporalmente. Pero claro, ¿qué pasa? Que la gente quiere aparcar delante de casa, ¿no? Y que sea seguro, que no le pase nada al coche. Pero quienes no viven ahí quieren utilizar las zonas residenciales para llegar de un punto A a un punto B. De manera que hay muchos usos de las calles residenciales para no residentes. Y los padres, como consecuencia, no permiten que los niños caminen, vayan en bici o jueguen en sus propias calles, ¿no? Y pues se les depriva de cierto ejercicio. Y yo sé que no es fácil contestar a lo siguiente. Esto pasó en Newcastle. Son barrios con tráfico bajo. Luego hay quien desarrolla áreas residenciales sin sitios para aparcar. Y luego hay también barrios, seguro que en España hay ejemplos, donde no hay sitio para aparcar el coche, porque eso están en sitios donde no hace falta un coche. Es la idea, ¿no?, de la ciudad del futuro. Y luego está el concepto de la ciudad de 15 minutos, ¿no?, que se ha publicitado por Hidalgo desde la alcaldía de París, la idea siendo que uno pueda encontrar tiendas, cafeterías, bibliotecas, servicios sanitarios, dentista, a menos de 15 minutos andando o en bicicleta. Y eso permite a muchas personas prescindir del coche. Por desgracia, este concepto lo han utilizado las personas de la teoría de la conspiración. Quería haber traído un artículo de periódico que describía la ciudad de 15 minutos y que era esto un ataque por parte del Foro Económico Mundial para controlar a las personas, para que no se puedan salir de zonas. Por lo tanto, esto es una teoría de conspiración muy seria que es en Newcastle, y hubo una reunión en la que hubo una persona que se levantó diciendo: ¿pero qué está diciendo usted de la ciudad de 15 minutos? Eso es para controlar a las personas. Y por desgracia son muchos quienes creen en esto. Y luego, a ver, tenemos el WUNERF, y no sé si darle al enlace, pero bueno, se pretende que todas las zonas residenciales sean seguras para poder caminar, y se trata de hacer esto gracias al urbanismo, ¿no? Vamos a echar un vistazo a nuestra experiencia en Newcastle con este barrio de tráfico limitado, donde yo vivo. También de esto es gracias a un grupo de presión que se llama Space for Jasmine. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues esto es el segundo ejemplo en Newcastle. Se ha replicado en otras zonas del país, pero lo que se pretende es reducir la contaminación atmosférica, combatir el cambio climático reduciendo las emisiones y haciendo que las calles sean seguras para que los niños puedan caminar, ir en bici y jugar. Total, que el plan era que una calle principal del barrio se cerrara al tráfico. Eso fue en marzo y se hizo. También había que limpiar el aire, y también es verdad que sí que se podía acceder con el coche siempre y cuando uno viviera ahí, y si no, había que dar un rodeo. Luego hubo que cerrar algunas calles porque si no, pues unos darían la vuelta a la manzana y se meterían por esa calle principal. Muchos residentes no estaban muy contentos con esto. Otros sí, y los niños ya están jugando, pero hubo 4.000 que firmaron una petición. No eran todos
quienes vivían ahí, algunos iban por ahí conduciendo habitualmente y algún que otro más, pero bueno. Y esto también supongo que pasa en otras zonas. Si vienen o si venís del Reino Unido sabréis que en Oxford ha habido una oposición frontal a esto, en parte por los de la teoría de la conspiración, que dicen esto te lo imponen desde fuera, nos lo imponen para quitarnos la libertad y que no podamos conducir por donde queramos, ¿no? Y ahora el consistorio ha de decidir qué hacer al respecto. La consulta terminó el 15 de octubre y estamos a la espera de la decisión que se adopte y con el temor de volver a cómo estaban las cosas antes. Pero los pediatras de Newcastle se han mostrado firmemente a favor de esta medida porque es muy importante para la salud de los niños. Estoy a punto de terminar, sí. Me quedan creo que 3 transparencias. Vemos lo que sucedió y a la izquierda lo que había antes y a la derecha la situación ahora. Y aquí vemos que ahora hay muchísimas bicicletas, antes apenas había ninguna. Y no sé, os pregunto, ¿los niños pueden jugar en vuestro barrio? Si no, ¿qué podemos hacer al respecto? Gracias. Thank you very much. What I suggest here is, as we are a bit ahead, sorry, not ahead. Bueno, pues como vamos un poco por detrás del programa, vamos a dejar las preguntas para la pausa del café. Me gustaría... que se me había olvidado decir en relación con la presentación de Shanti, yo me traje esta bolsa de una reunión que organizó Shanti y quiero dar las gracias a Reggie Seff, colega que organizó eso con muchísimos niños en la India que pudieron hablar libremente de cómo es su vida en la calle. Sí, pues Tony hace muchísimo por muchísimos niños. Gracias. Muy bien, pues ¿qué decir de Olaf? Lo dejaremos en que vive en Hamilton, en Canadá, es médico, empezó ejerciendo en Brasil, luego se fue a Alemania y de ahí a Hamilton y nos va a hablar de algo verdaderamente importante. Quizás sepan algo al respecto, pero no lo estamos utilizando demasiado, ¿verdad?, a la hora de proteger los derechos del niño. Pues muchísimas gracias por esa presentación, Olivier, y quiero darle las gracias a Bárbara y al comité científico por haberme invitado a referirme a este tema. Me sorprendió el haber sugerido que quizás podría hablar de esto y me lo encontré en el programa. Así que una sorpresa muy agradable y estoy encantado de conoceros a algunas personas en persona, porque hay algunos a los que solamente os había visto por Zoom. Bien, pues me gustaría ofrecer algunos ejemplos a fin de ilustrar y espero convenceros de que todo lo que hemos tratado hoy, que son difíciles, que suponen desafíos, son de una importancia capital en el desarrollo de los niños y se pueden documentar y se pueden medir y, por tanto, cambiar. Hemos hablado de la vivienda, de la violencia, de la falta de alimentos
Hemos hablado de la seguridad, de los espacios seguros en nuestras calles, y en los siguientes 20 minutos me gustaría hablar de la ICF, que es la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, ICF. Pues efectivamente las personas con discapacidad presentan unas necesidades que se adecúan a las personas sin discapacidad. Siempre pienso que si se diseña para un niño con discapacidad, servirá para niños sin discapacidad. Tengo algunas propuestas y seguramente conoceréis este artículo de Nick y su grupo sobre la definición de pediatría social, y he subrayado la palabra ambiente, entorno, porque es social no solamente en su sentido de que afecta a la sociedad, sino que hay mucho más alrededor. Y me referiré a la ICF, de nuevo la Clasificación Internacional sobre Función, Discapacidad y la Salud, y veremos cómo esto tiene mucho que ver con el entorno de los niños. Y luego veremos ejemplos sobre cómo dicho ambiente afecta a la participación, que es un dominio de esta clasificación internacional ICF a partir de ahora, y es algo que se tiene que evaluar, documentar y esperemos ejecutar para el bien de cuantos más niños posible. Y necesitamos documentar la participación y los factores ambientales. Tenemos que ver aquello que favorece la participación y aquello que la impiden o que son barreras. Vamos a ver estas barreras, y necesitamos datos para llevar a cabo iniciativas, porque claro, a medida lo que cuenta no se puede contar, y lo que debemos contar no se cuenta. Pero bueno, al final, para poder llevar a cabo ciertas acciones necesitamos la evidencia, las pruebas. Y esto lo hemos oído una y otra vez. Hay que justificar lo que se quiere hacer con pruebas, y hay que ver qué ayuda a mejorar la vida de los niños. Siento que se ha cortado un poco. No debería decir 7 cachorros, debería leerse 27 cachorros. Y esto viene de DALL-E, no es original, sino que esto es inteligencia artificial con la instrucción: enséñame una imagen de una cocina sucia con 27 cachorros y una mujer intentando cocinar. La verdad es que mola la inteligencia artificial para estas cosas. En cualquier caso, sabemos de un caso de una niña, 2 hermanas de 11 y 9 años que vinieron con la abuela que tenía la custodia. Era muy tarde, me preguntaron si las podía ver, dije que sí. Están diagnosticadas con TEA. La hija de la abuela, mi madre, pues está fuera de la imagen, pues tenía consumía alcohol durante los embarazos. Los niños, aparte de TEA, tenían trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, trauma infantil y problemas para aprender. Y me explicó que no estaban yendo a la escuela y dijo pues que
los niños dijeron eso, que la abuela a veces se dormía y la abuela dijo que es que tiene una especie de criadero en casa con 27 niños y el hijo más joven de esta abuela tiene 30 años, vive en la casa y está desempleado. Esto es el telón de fondo, ¿no? Y esto está un poco cortado en la diapositiva, pero bueno, vamos a adoptar una forma de entender las cosas del siglo XXI. Tenemos la ICF, ¿vale? La clasificación internacional, y tenemos la clasificación internacional de enfermedades. Hay distintos códigos. Hoy se ha hablado de los niños que sufren accidentes, y son distintos códigos que son los que empleamos habitualmente, lo que utilizan los sistemas nacionales de salud para diagnosticar. Por ejemplo, durante la pandemia teníamos números de cuántas personas se infectaron y cuántas murieron, pero no sabemos cómo vivían todas, ¿verdad? Entonces, en la ICF tenemos estructuras y funciones corporales, actividades y participación, y luego factores ambientales y personales. Se tienen en cuenta todos estos elementos. Este es el marco de la clasificación internacional ICF. No puedo entrar al detalle, pero me he referido a un libro y pueden encontrar toda la información ahí. Mi mentor y Gavin Rohn han escrito un libro sobre cómo utilizar esta clasificación internacional ICF, y hay un código QR ahí. Yo no me llevo las ganancias de la venta. Se trata de un sistema dinámico. Podemos empezar a describir a una persona desde cualquier punto que se encuentre en este marco. No es un sistema lineal desde el punto de vista médico, o como suele serlo el análisis médico o biomédico, tiene que haber una causa para una enfermedad, una lesión. Hay que encontrar síntomas, exámenes, resultados de tests. Esto sería la estructura lineal, pero aquí tenemos otro tipo de estructura donde viven todos estos factores que interfieren los unos con los otros. También hay una descripción de habilidades, lo que pueden hacer las personas. No solo lo que no puede hacer una persona, puedes utilizar este ICF para ver lo que está funcionando bien y lo que puede hacer una persona o lo que realmente puede ayudar en la vida de esta persona. Se puede centrar también en los puntos fuertes. También es un marco para la salud y no para la enfermedad. Y es para todos. Todos pueden utilizar este marco y describir su nivel de funcionalidad actual y describir lo que pueden hacer y lo que les resulta difícil. Hay gente que utiliza gafas. Esto es un factor medioambiental que tiene relación con la facilidad o dificultad para leer. Los facilitadores de los factores ambientales. Quiero hablar un poco más de esto para ver cómo se puede utilizar el ICF para describir los factores medioambientales. Tenemos los dispositivos de asistencia, tenemos la tecnología, pero pueden ser también libros para las escuelas, puede ser el acceso a información, etc. Tenemos el aspecto físico, el cambio climático, el paisaje, el clima, los desastres, todo eso se puede describir. Tenemos también los aspectos sociales, el acceso a los servicios, los apoyos, la atención de la salud, la educación, lo que está disponible, lo que realmente es accesible para personas, niños con discapacidades. Hay un servicio que es adecuado para las necesidades del niño, es inclusivo. Hay planes de apoyo individualizados, etc. Tenemos todos los tipos de relaciones
la familia inmediata, la familia extendida, los compañeros, los amigos, los profesores, los profesionales. ¿Qué actitudes tienen estas personas hacia el niño? Y luego tenemos una descripción de las actitudes mucho más específica, y esto incluye aspectos como la segregación, la discriminación, el bullying, el acoso y otras. Aquí tenemos un ejemplo de hace 2 semanas. Esta diapositiva no es mía, es de una madre. En nuestro departamento hicimos una experiencia para describir las experiencias de personas con discapacidad, y esta es una madre con una discapacidad que tenía un recién nacido, que era un bebé prematuro, y también tenía una discapacidad, puedes verla, tiene una traqueostomía, y vino con estos términos facilitadores y barreras sin saber nada de este marco ICF. Está muy bien. ¿Puedo utilizar tu diapositiva para describir mi situación? Y la descripción sería: los facilitadores incluían a los padres en el equipo de cuidado, tenía apoyo de homólogos para los problemas de salud mental. El cuidado estaba coordinado entre el NICU y el equipo de cuidados complejos que se ocuparía del bebé. Las barreras que identificó fue el entorno físico, que era muy difícil para ella moverse y ir a la UCI neonatal y ver a su bebé. Algunas personas la vieron a ella y a la discapacidad de su bebé como un déficit, y hablaba de ello de forma muy negativa, en lugar de celebrar que era la madre de un recién nacido y alegrarse por ello. Y también otra debilidad es que no se tenía en consideración el entorno del hogar. Había muchas dudas a la hora de darle el alta porque sentían que el hogar no estaba suficientemente preparado, pero ella sentía: no es tan problemático, sé cómo apañármelas con esta discapacidad. Y luego había otra madre que presentó el caso de una forma un poco difícil, con 2 ejemplos de niños y cómo vivían con una condición, una enfermedad crónica. Ella creó el término actitud, pero esto es algo que también se puede describir en el ICF. Voy a leer un par de comentarios sobre niños, 2 adolescentes. La primera es Annie, que tiene 16 años, y dice: he sufrido de anorexia durante toda mi vida en el instituto. Al principio me felicitaba mucho por lo delgada que era, lo cual únicamente me motivaba para seguir. Luego las personas empezaron a darme cuenta de que ya no solamente era delgada, sino que era esquelética. Me llamaban loca, decían que no me veía como realmente era, decía que estaba enferma, estaba delirante, pero no lo soy, estoy enferma. Sé que lo que estoy haciendo es equivocado, pero no puedo parar, es la enfermedad, no soy yo no soy mi enfermedad. Patrick, de 15 años, dice: los chicos de la escuela me llaman pues eso, flojo, porque me pongo muy nervioso antes de los exámenes y vomito y me desmayo. Dicen que soy una gallina. No les puedo explicar que tengo un trastorno de ansiedad. Dicen que la enfermedad mental son debilidades, pero no lo entienden. Le puede afectar a cualquiera. La ansiedad es parte de mi vida durante mucho tiempo y normalmente consigo vivir con normalidad. ¿Por qué no lo ven? Yo no soy mi enfermedad. De esta manera describen sus situaciones. Estos son factores medioambientales que incluyen asistencia. Aquí hay un artículo muy interesante que describe el desarrollo de unos gemelos que tenían diversas necesidades y diversos dispositivos de asistencia para las distintas actividades y para participar en su vida diaria, incluidas las salidas, las actividades de ocio, el estar con los amigos. Aquí tenemos algunos ejemplos de los facilitadores, que incluyen las sillas de ruedas, dispositivos para estar de pie, tecnologías de la comunicación, y las barreras pues son las puertas, las escaleras, las aceras, etcétera. Y aquí hay una cita de
un estudio que tenía que ver con la pandemia de COVID. Este es el estudio que he preferido entre los que me he involucrado porque tiene a los padres y a los hijos como co-investigadores. Esto habla de 4 chicos que son co-investigadores en un estudio que nos ayudaron a desarrollar los materiales que sirven para responder las preguntas. Esto está en curso. Uno de los aquí tenemos una libreta donde comentan sobre distintas cosas de su vida y luego tienen entrevistas, estudios calitativos. Hoy me quedan 2 minutos. Voy a saltarme este de aquí. No me saltaré este porque la COVID se ha visto de forma muy negativa, pero quiero destacar un aspecto positivo de la COVID. Michelle, de 12 años, dijo, realmente me encontré a mí misma durante la pandemia de COVID porque me dio mucho tiempo para pensar sobre mí mismo, descubrir mis competencias, mis habilidades y descubrir mis intereses. Si COVID no hubiera sucedido, no sé si esto hubiera sucedido porque no lo sé. En clase presencial no era la mejor y cuando se hicieron las clases online tuve más tiempo para centrarme en esas cosas y me ayudó mucho. Esta chica tiene grandes capacidades y esto ilustra el impacto de cómo funcionan los sistemas sobre el desarrollo de las personas. A veces se necesita más flexibilidad en los sistemas para abordar las necesidades de las distintas personas. Las herramientas que quería mostrar, una de ellas se llama el CYPEM, CYPEM y el YPEM. Son herramientas para adolescentes y jóvenes adultos y lo que pueden ver aquí son preguntas sobre la disposición física de los espacios. Se hablan de casas, las demandas de las actividades en casa, la comunicación, la interacción con los padres. ¿Te pegan tus padres? Esos son aspectos que se pueden describir aquí. Y luego tenemos un aspecto de entorno escolar. ¿Cuáles son las actitudes y acciones de los profesores, del personal hacia tu niño? ¿Cuál es la relación entre tu niño y sus compañeros? Y luego tenemos la comunidad. ¿Cuáles son las actitudes y acciones de otros miembros del comité? ¿Cómo afecta el tiempo a tu hijo y la seguridad en tu comunidad? Aquí tenemos algunos ejemplos de preguntas y aquí tenemos otro instrumento distinto creado y modificado por nuestros compañeros. Eran códigos que había ahí. Las citas de aquí son citas del ICF. Si utilizas ICF no necesitas utilizar los códigos, pero esto te muestra que es información que se puede codificar y si se puede codificar se puede analizar. Y si se puede analizar no solo tienes datos, sino que tienes información sobre lo que está sucediendo. Aquí tenemos otros ejemplos. Tienes a un facilitador de una silla de ruedas, pero tienes que hacer un pago para tener la actividad de llegar a la escuela. Tienes la misma situación aquí, pero la actividad, la participación es pasárselo bien. Y la misma situación no es una barrera y, de hecho, la silla de ruedas y el charco son facilitadores. También te puedes encontrar con esto. Las buenas intenciones no son suficientes. A veces intentas hacer algo. Esto no es una foto de realidad, de inteligencia artificial. Esto es una foto real que me encontré en una iglesia de México, para que vean cuánto quieren que las personas con discapacidad vayan a la iglesia. Aquí tenemos la historia. Hay que pensar, si escuchas todas estas quejas, hay que pensar en lo que se puede hacer para esta familia. Esto todavía no se ha resuelto, por ejemplo, pero pueden pensar, a lo mejor no asistir a la escuela. ¿Eso tiene que ver con el transporte? ¿Está quemado el cuidador? ¿O es que no hay suficiente apoyo educativo? ¿Tiene más que ver con la relación? ¿O a lo mejor no se toma la medicación? ¿Eso se debe al hacinamiento de la vivienda? ¿O hay luchas continuas entre las niñas? ¿Están los perros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo solucionamos este problema? Hay problemas financieros, hay problemas de limpieza en la casa. Esta diapositiva es importante.
Esta Silveira is diapositiva es a aún más importante. famous Brazilian psychiatrist Aquí who tenemos changed a lot in the un psiquiatra mental health, brasileño que ha cambiado in Brazil. mucho sobre la And I tried to salud translate mental what she's, en Brasil. He saying there. I intentado think the Spanish traducir lo audience will que understand the Niseda Portuguese here. Silveira Only by dice, allowing ourselves to solo be permitiéndonos appalled, outraged, and escandalizarnos infected by ideas, we can y rally to change permitiéndonos reality. que las ideas nos infecten, hope podemos that I can realmente spread these cambiar la ideas, realidad. and you will Espero spread poder these extender ideas that estas ideas functioning y is que the third vosotras health las indicator difundáis. besides mortality, morbidity. Em, That the context is important. El contexto es That we need importante. to assess it. Es We have the importante tools to evaluar assess el it, contexto, and only tenemos what las is counted herramientas para counts. hacerlo y solamente lo que se cuenta, se tiene en cuenta. And I need to apologize because we were so in Tengo que disculparme porque nos hemos ocupado tanto de resolver los problemas técnicos que hemos perdido un poco de tiempo. Así que, bueno, pido disculpas a ambos ponentes. Gracias por vuestras presentaciones. En los próximos momentos de socialización, ahora solamente tenéis un momento para salir a tomar el aire. Sepil terminará. Damos las gracias mucho a nuestros distinguidos ponentes. Muchas gracias también al Comité Ejecutivo de ISOP, Bárbara Rubio, y al Comité Organizativo. Y gracias a todas las personas que han hecho que esta reunión sea excelente. Espero que tengan una agradable estancia en Valencia. Muchas gracias.